En el siglo XVIII hubo un filósofo, poeta, escritor, dramaturgo muy importante que era francés y tenía como sobrenombre o como seudónimo Voltaire. Si usted ha escuchado de filosofía, tal vez le suena conocido este nombre. Voltaire fue una persona que a través de su pluma, él escribió muchas críticas contra el gobierno, contra la nobleza y contra la iglesia sobre todo. Este hombre no era un ateo, él se consideraba alguien que creía en Dios. Sin embargo, en su creencia de Dios, él afirmaba de que la creación fue hecha por un Dios inteligente. Dios tuvo que haber creado todo lo que existe, pero que este mundo fue abandonado por Dios. Y entonces la humanidad ha quedado a expensas de defenderse o vivir por su propia cuenta. A eso él le llamaba el Dios ausente. Y tristemente en esta condición y en este pensamiento que lo único que muestra es su condición de ceguera, en esta situación de tinieblas en la cual él pensaba, él dijo que el cristianismo era un monstruo que desde hace 1000 años desgarra al género humano y lo embrutece, y embrutece a los hombres cuando no los devora. Este mismo Voltaire afirmó que en un plazo de 100 años el cristianismo iba a desaparecer y que la Biblia se convertiría en un libro obsoleto, porque las personas a medida avanzara la historia iban a reemplazar el cristianismo por la razón y por la ilustración. Han pasado 246 años desde que este hombre afirmó lo siguiente, y henos aquí, en San Pedro Sula, Honduras, un grupo de personas que nos hemos reunido para escuchar la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que permanece para siempre. Tristemente, hermanos, a veces siento que la mentalidad de Voltaire sigue viva. Y esa mentalidad y ese pensamiento de ese hombre incluso a veces pareciera que se ha metido dentro de la iglesia, en el cual pensamos que la iglesia está perdiendo, pensamos que cada vez somos pocos, pensamos que el impacto que el evangelio está haciendo a nivel mundial no es significativo. Cuando vemos las noticias y miramos todas estas, toda esta maldad que está promoviendo el mundo a través de esta agenda, nosotros pensamos que el mundo está ganando. Eso es pensar como Voltaire. Pero yo quiero mostrarte lo que dice la Escritura. Habacuc 2:14 dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. ¿Sabes lo que dice el Salmo 117? Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que las naciones le alaben. Y yo quiero mostrarte lo que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, porque este versículo nos muestra como una antesala, como un preview de lo que va a ser la eternidad. ¿Cómo va a ser cuando nosotros lleguemos al cielo? Apocalipsis 7 nos lo muestra. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermanos, esa es la siguiente temporada de la iglesia. ¿Y sabes qué? Va a haber una gran multitud de personas, la cual nadie puede contar. La iglesia no va a perder. ¿Por qué? Porque Cristo es el que va delante de nosotros. Ahora, cuando nosotros miramos este versículo, por favor, si lo pueden poner nuevamente en la pantalla, yo quiero que observen que el apóstol Juan está describiendo una multitud que no se puede contar, pero también ahí hace una lista de lo que él observaba en esa multitud. Dice que eran naciones, tribus, pueblos y lenguas.
Es sorprendente que Juan, en esta visión, él está observando que toda esta multitud de hombres y mujeres que están delante de Dios, no todos son iguales. Yo sé que muchos nos imaginamos en nuestro cuerpo glorificado como más altos y rubios y tal vez ojos azules, pero a la luz de este versículo es probable que el Señor nos mantenga con estos rasgos latinos y seamos bien catrachos. ¿Sabes por qué? Porque para Dios las naciones son importantes y Él quiere reunir a un gran grupo de personas de diferentes razas, lenguas, naciones delante de Él. ¿Cómo va a ser esto posible? ¿Cómo es que esta imagen se va a llevar a cabo? Solamente hay una manera, y es a través de la obra de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Así que la única manera en la que esto se va a cumplir es a través de la obra de Cristo, que Cristo llega a las personas a través del Evangelio. ¿Y a quiénes ha escogido Dios para que anuncien el Evangelio? Te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, nos ha escogido a nosotros como su pueblo, como su iglesia. Así que lo primero que debemos entender del plan misionero de Dios es que este plan no va a fallar. Lo que leemos en Apocalipsis 7 se va a cumplir, no porque dependa de nosotros los hombres, sino porque depende ¿de quién? Depende de Dios. Hermanos, esta misión no va a fallar, pero Dios nos ha dado el enorme privilegio y la responsabilidad de ser parte de este plan. Y esta mañana vamos a ver 3 formas de cómo nosotros podemos involucrarnos en este plan. Y para encontrar la primera forma, por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 1 y vamos a estar leyendo los versículos del 14 al 16. Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16. La palabra de Dios dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A través de la vida del apóstol Pablo nosotros podemos identificar algunas características que él tenía, que lo llevó a ser una persona que estaba comprometido con Dios a anunciar el mensaje del Evangelio. Y yo quisiera que a la luz de estos versículos nosotros también podamos ver esas características y aplicarlas a nuestra vida. Primera característica, versículo 14. Dice que Pablo tiene una deuda. Pablo tiene una deuda. Esta palabra deuda también se puede traducir como obligación. ¿A quiénes les gustan las deudas? A nadie, ¿verdad? Cuando tienes una deuda, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Quieres pagarla, quieres salir de ella. ¿Sabes qué sucede? Pablo está reconociendo en este versículo 14 que él tiene una deuda. La pregunta es, ¿con quién tiene esta deuda? El mismo versículo da la respuesta. Dice que esta deuda es con griegos y no griegos, sabios y no sabios. ¿Por qué hace esta descripción de griegos, no griegos, sabios, no sabios? El Imperio Romano había conquistado al Imperio griego y había tomado muchos elementos de su cultura. Una de ellas era el lenguaje. El idioma griego era el idioma que se utilizaba para la filosofía, era el idioma que se utilizaba para la medicina. Así que las personas que hablaban griego se consideraban personas que eran muy intelectuales, personas muy cultas. Y para ellos, alguien que no hablaba griego era visto de menos. Al punto que en alguna de las traducciones que ustedes puedan tener, en vez de no griegos, quizás se encuentren que dice bárbaros. Y la razón por la que parece bárbaros es porque era una manera despectiva, una manera burlesca de referirse a todo aquel que no hablaba griego, porque para ellos solamente eran sonidos como bra, 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 bárbaro. De ahí viene la idea, de ahí viene la palabra.
Así que ellos están diciendo, él no sabe griego, es una persona inculta. Después dice Pablo, sabios y no sabios. Al utilizar entonces esta lista, lo que está haciendo él es decir que él tiene una deuda con todos. Él tiene una deuda para con los que saben mucho, pero también para los que saben poco. Pablo tiene una deuda para las personas que tienen dinero y también tiene una deuda para las personas que no tienen dinero. Pablo tiene una deuda con las personas que son pequeñas, los niños, y tiene una deuda con los adultos. Hermanos, Pablo no hacía acepción de personas porque Dios no hace acepción de personas y nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. Esta deuda es una deuda que tenemos con todos. ¿Cuándo adquirimos esta deuda? Esta deuda nosotros la adquirimos el día en el que nosotros comenzamos a experimentar las bendiciones y la gracia de Dios en nuestra vida. El día en el que el Señor te rescató, y yo no sé en qué condición estabas. El día en el que el Señor te alcanzó a través del mensaje del Evangelio, y has venido y has comenzado a experimentar todas las bendiciones, las riquezas en Cristo espirituales que te ha coronado de favores. Cuando comienzas a ver todo eso en tu vida, entonces a partir de ese momento, tú también has adquirido la deuda. Y lo que debemos hacer es hablar el mensaje del Evangelio. En el libro de Reyes, nosotros encontramos una historia muy interesante. Bueno, no solamente una. En el libro de Reyes hay muchas historias interesantes. Así que en vez de ver Netflix, yo les recomiendo que lean el libro de Reyes. Tienen muy buenas historias. En el libro de Reyes, nosotros encontramos en el capítulo 6 al 7 la historia de un rey en Samaria, un rey de Siria, que hizo un sitio sobre la ciudad de Samaria. Este sitio tenía como propósito que el ejército rodeara por completo la ciudad y todas las puertas de acceso, de manera que no podían ingresar alimentos. Así que la población estaba dentro por meses hasta que se iban muriendo uno a uno de hambre. Es una forma de conquistar, es una forma de atacar muy cruel. Y en esta historia se nos narra a unos muchachos que eran leprosos. Son 4 leprosos. Las personas que tenían lepras eran puestas fuera de la ciudad porque no querían contagiar a los demás. Así que estos 4 leprosos están en la puerta y ellos dicen, si nos quedamos en la ciudad, morimos de hambre. Y si nos vamos afuera de la ciudad, está el ejército sirio y nos van a matar. Pero ellos tienen que tomar una decisión. Así que ellos deciden, vamos a ir al campamento y vamos a ver qué nos sucede. Estos 4 hombres salen y cuando llegan al campamento se dan cuenta de que el campamento está vacío. Dios había hecho en la noche que este ejército saliera corriendo. Tuvieron temor. Y en su salir dejaron el campamento puesto. Y hermanos, ahí había ropa, ahí había comida, ahí había riquezas. Y yo quiero que te pongas en los pies de estos 4 leprosos, muertos de hambre. No tenían hambre, tenían mucho deseo de comer. Y llegan a este lugar y encuentran un banquete. Y no solamente un banquete, sino que encuentran ropa limpia y nueva para ellos. Inmediatamente yo creo que ellos comenzaron a alegrarse, comenzaron a comer. Pero Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, nos dice algo que ellos pensaron, una conclusión que ellos llegaron y que nosotros debemos de llegar. Segunda de Reyes 7, 9, dice, luego se dijeron el uno al otro, no es bueno lo que no estamos haciendo bien, dice. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Estos 4 leprosos dijeron, no es posible que nosotros estemos disfrutando de este banquete y la gente en Samaria se esté muriendo. Y hermanos, no es posible que nosotros nos reunamos aquí domingo a domingo a experimentar la bendición de la palabra de Dios,
y se nos sirve un banquete de la gracia y experimentar todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, cuando hay gente afuera en mucha necesidad, que se está muriendo de hambre espiritual. ¿Y sabes qué? Hoy sigue siendo día de buena nueva. Y no debemos callar. La siguiente actitud también la encontramos de Pablo en el versículo 15. Romanos capítulo 1, versículo 15. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Lo primero entonces que vemos en la vida de Pablo, una persona comprometida por anunciar el evangelio, es porque él tiene una deuda, igual que nosotros, y entonces él esa deuda la quiere cumplir con prontitud. Esa palabra pronto es la idea de dispuesto, es la idea de estar listo, es la idea de estar preparado para poder compartir el evangelio. E iglesia, nosotros debemos de estar prontos, dispuestos, listos y preparados para compartir el mensaje de salvación con los demás. Si bien es cierto, estamos hablando de misiones, y cuando pensamos en misiones siempre pensamos en salir del país. La Biblia dice de que vamos a ser testigos hasta lo último de la tierra, pero antes de ir a lo último de la tierra, ¿dónde debemos empezar? Debemos empezar aquí. ¿Y el Señor va a sacar personas y los va a enviar? Sí, pero también el Señor va a dejar a muchos acá para que podamos estar prontos, listos, dispuestos a compartir el evangelio. Miro muchos jóvenes aquí hoy, miro muchos jóvenes que están en el colegio, universidad. ¿Sabes? Yo quiero darte un mensaje a ti, joven. Afuera hay un montón de muchachos que son tus compañeros que tienen mucha necesidad. Muchachos que están confundidos, muchachos que están siendo influenciados, muchachos que no saben ni con qué pronombre se les debe de llamar hoy en día. Hombres que se maquillan, que se quieren vestir como mujer. Mujeres que quieren vestirse como hombre. Y yo quiero preguntarte, joven, ¿a quién ha puesto Dios para que ellos escuchen el mensaje del evangelio? Te ha puesto a ti. Hermanos empresarios, hermanos que trabajan, hermanas que trabajan, hermanos emprendedores. Ustedes tienen compañeros de trabajo, tienen colaboradores, tienen clientes a los cuales miran día a día o alcanzan personas día a día que tal vez los pastores no podemos llegar. Personas que están luchando con ansiedad, personas que están luchando con estrés, personas que están luchando con la depresión, quizás muchos han intentado suicidarse ya. Parejas que están al borde del divorcio. ¿Y a quién ha puesto Dios para llevar la luz del evangelio a estas vidas? Te ha puesto a ti. Padres, madres, si el Señor te ha dado la bendición de tener hijos, tienes un campo misionero dentro de tu casa. Debes de estar pronto para compartir el evangelio a tus hijos. Debes de estar pronto para compartir el evangelio a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos. Hermanos, tenemos una deuda. Afuera hay mucha necesidad. Y la solución a la necesidad de las personas no va a venir con un cambio de gobierno. La solución a la necesidad que hay afuera no va a venir con un cambio de sistema político. La solución va a venir cuando el poder del evangelio llegue al corazón de las personas y sean transformadas por medio del mensaje de Cristo Jesús. Y por eso el versículo 16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, Pablo no se avergonzaba porque Pablo había experimentado en carne propia lo que el Señor había hecho en su corazón. Lo transformó por completo. Y yo quiero preguntarte, ¿has experimentado el poder del evangelio en tu vida? Puedes ver hacia atrás y puedes ver y decir, he visto cómo Dios ha cambiado mi carácter. He visto cómo el Señor me ha ayudado a poder salir de unas condiciones de pecado, esclavitudes, vicios.
He podido ver cómo el Señor ha venido a ordenar mi vida. He podido ver cómo el Señor está ordenando mi matrimonio, mi familia. Si puedes ver eso, entonces no te vas a callar y no te vas a avergonzar. Vas a compartir el mensaje de Dios con valentía. Ahora, ¿cómo aplicamos? ¿Cómo nos preparamos para anunciar el Evangelio? En la pantalla van a salir cuatro maneras de poderlo hacer. Y yo quiero animarles a que por favor puedas apuntarla para que esta semana en los grupos casa puedan discutirlo. 4 formas en las cuales tú puedes prepararte para compartir el Evangelio. La primera de ellas es amando la Escritura. Cuando yo estaba escribiendo, meditando en este mensaje, primero había puesto la palabra estudiando. Pero sabes, después me di cuenta que tú puedes estudiar la Biblia y solamente volverte una persona muy intelectual sin que eso cambie tu corazón. Y la Biblia lo que nos llama no es tanto a estudiarla, sino a meditar en ella, a amarla. El salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú estás amando la palabra de Dios, créeme, vas a querer compartir ese amor con los demás. No solamente tenemos que amar, sino que también debemos recibir capacitación en la iglesia. Efesios capítulo 4 dice, versículos 11 y 12, dice que Dios ha dejado dones. Dios ha dado a evangelistas, a pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, Dios ha dejado dones y personas en la iglesia para que puedan capacitarlos a ustedes, para que ustedes también junto con los pastores y los misioneros hagamos la obra del ministerio. Así que si usted no puede o no sabe cómo compartir el Evangelio, acérquese a los pastores y dígale: pastor, yo quiero aprender, yo quiero poder compartir, yo quiero poder dar el Evangelio a otras personas. Matricúlese en las clases de sembrar, lleve los talleres de evangelismo, hable con la persona que coordina el ministerio de evangelismo. Para eso está la iglesia, para que podamos capacitarnos. El Salmo 51:13 nos dice algo que es muy importante. Y por favor, hermanos, esto se los digo de corazón, esto es muy importante. Para que podamos prepararnos para anunciar el Evangelio, debemos también estar viviendo bien delante de Dios. El Salmo 51 es un salmo donde David confiesa su pecado a Dios porque ha cometido adulterio. Y en el versículo 13, en los versículos del 1 al 12, él ha confesado ya su transgresión. Él ha confesado ya su ofensa a Dios. Y en el versículo 13 dice, Salmo 51:13 dice: entonces, una vez que he confesado mi pecado, una vez que estoy bien con Dios, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La única manera en como el ministerio de evangelismo va a ser efectivo es cuando nosotros estamos viviendo acorde al mensaje que predicamos. El mensaje del Evangelio primero tiene que ser una realidad en nuestra vida, para que las personas que lo escuchen también entonces puedan verlo reflejado en nosotros. Y por último, debemos orar para identificar la necesidad y la guía del Espíritu de Dios para hablar. ¿Sabes? Colosenses capítulo 4 habla acerca de, Pablo pide oración para que Dios abra puerta a la palabra y que pueda hablarla como debe hablar. O sea, él está diciendo que el Señor me abra oportunidades de evangelismo. Yo quiero poder identificar a quién en la calle le voy a compartir. Y cuando empiece a compartir, que sea Dios dándome las palabras para poder hacerlo. De esa manera nos vamos a preparar entonces para compartir el Evangelio. La primera manera para involucrarnos en el plan de misiones de Dios es comprometiendo nuestra vida para anunciar el Evangelio. Miremos la segunda manera. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25.
Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25, vamos a ver la segunda forma en la que podemos involucrarnos en el plan de misiones de Dios, y esta es velando en oración por los obreros de Dios. Primera Tesalonicenses 5, 25. Hermanos, orad por nosotros. Es un pasaje muy corto, pero es un pasaje muy importante. Contexto. Pablo se encuentra en este momento haciendo su segundo viaje misionero. Cuando él escribe esta carta, él anda compartiendo el evangelio. Y él está pidiendo a la iglesia en Tesalónica que ore por él en este viaje, que es un viaje misionero. Brevemente, yo quiero que pensemos, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Pues uno, él es un apóstol. Eso quiere decir que tiene una autoridad dada por Dios, muy especial y única. Pablo fue llamado por Jesucristo directamente. El libro de Gálatas nos dice que Pablo fue capacitado durante 3 años directamente por Dios. Pablo es el escritor de 13 de las 27 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que podríamos pensar que Pablo es un hombre con un perfil espiritual muy alto y muy elevado. Y uno diría, es Pablo el que debe estar orando por ellos. Pero Pablo dice, no, oren por mí. ¿Sabes por qué? Porque Pablo había entendido quién era él. Y en 1 Timoteo él dice, yo soy el más grande de todos los pecadores. Pablo sabía que es un hombre débil. Pablo sabía que como siervo de Dios, él necesita la oración de la iglesia y los hermanos, y por eso pide oración. Hermanos, los misioneros, los obreros, los pastores, no son superhombres. Al igual que usted, se desaniman. Al igual que usted, también pasamos por problemas. Al igual que usted, también a veces necesitamos un hombro donde llorar. Y por eso Pablo está diciendo, oren. ¿Cómo debemos orar entonces por los obreros y por los misioneros? Acompáñenme al capítulo 2, Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí en el capítulo 2 vamos a encontrar tres motivos de oración, de cómo orar por los obreros de Dios que están en las misiones. Capítulo 2, versículo 2. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo, esa palabra es importante, tuvimos denuedo a nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. La palabra denuedo significa valentía. La palabra denuedo significa libertad. La palabra denuedo significa confianza. Y si hay algo que es muy importante en la vida del siervo de Dios, es que pueda predicar la palabra de Dios con denuedo. Oren, hermanos, para que los pastores, misioneros y siervos de Dios prediquen la palabra de Dios con denuedo. Ahora, cuando hablamos de denuedo, no es lo mismo que oratoria. Hoy en día afuera hay muchos falsos maestros que están ocupando los escenarios de las iglesias, los púlpitos, que tienen muy buena oratoria, que pueden persuadir a las masas, pero ese denuedo no viene de Dios. Quiero que observe cómo es este denuedo, versículo 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Para qué es este denuedo? ¿Para agradar a Dios? El denuedo por el cual debemos orar por estos pastores y misioneros es para que ellos prediquen la palabra de Dios, no con la intención de agradar a cierta audiencia. Él solamente quiere agradar a la audiencia de uno, y ese uno es Dios. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Este denuedo no es para torcer o modificar el mensaje para que las personas crean.
Hoy en día el evangelio, hay personas que lo quieren modificar. Y en vez de usar la palabra pecado, vamos a llamarle lucha. Suena más bonito, lucha. Pecado suena muy religioso. Pablo, el denuedo que él tenía era un denuedo en el cual él no quería utilizar palabras lisonjeras. Oremos para que los siervos de Dios prediquen el mensaje de una manera íntegra. Oremos para que este denuedo, versículo 6, dice, no sea para la gloria de los hombres. Si hay algo por lo cual usted debe de orar por las personas que predican la palabra de Dios, es que lo hagan con un corazón puro, sin buscar la gloria de los hombres. Hermanos, ustedes no se imaginan lo peligroso que es estar aquí parado, compartiendo la palabra de Dios. Fácilmente el corazón se puede elevar y tomar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Ore por sus pastores, ore por sus pastores, ore por los misioneros, ore por los ancianos, para que el denuedo no los haga desviarse. Miramos lo que dice, versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El segundo motivo de oración es, ore para que los siervos de Dios puedan vivir de esta manera. ¿Sabe? El misionero debe de hacer discípulos. Y esos discípulos no queremos que copien los defectos del misionero. Debemos enviar lo mejor, personas que viven santa, justa e irreprensiblemente. ¿Para qué? Para que los discípulos que ellos hagan imiten la vida de estos hombres. Tristemente, alrededor del mundo cada vez son más los predicadores que son descalificados por pecado. Cada vez son más pastores cayendo en adulterio y fornicación. Cada vez más son pastores buscando ganancias deshonestas y que son descalificados. Así que, iglesia, oren por los siervos de Dios para que vivan de una manera santa, justa y irreprensiblemente. Versículo 18. Primera Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero ¿quién estorbó? Satanás. La Biblia en Romanos 8 dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros somos más que vencedores. ¿Lo creen? No miro convicción. ¿Somos más que vencedores en Cristo? Sí. Pero eso no quiere decir que no vamos a recibir ataque. ¿Sabes? La iglesia va a triunfar, pero eso no quiere decir que la obra misionera no va a recibir ataques. Satanás va a usar a gobiernos. Satanás va a usar a las sectas. Satanás va a usar a las falsas religiones. Satanás va a usar a lo que Filipenses dice, los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para impedir que el mensaje del evangelio llegue. Y debemos orar, hermanos. Debemos orar para que estos ataques no debiliten a los hombres y a los siervos de Dios en la obra del ministerio. Tristemente, yo creo que en las iglesias a veces hay personas que menosprecian el poder de la oración. Y quizás tú puedas estar acá en este momento pensando y diciendo, ¿y de qué manera mi oración aquí en Honduras va a cambiar algo al otro lado del mundo, en un misionero? ¿Qué tan significativo o poderoso puede ser la oración de una simple persona aquí? Yo quiero mostrarte lo que dice la Biblia. En el libro de Josué nosotros encontramos muchas historias de conquista de la tierra. Y ustedes estudiaron el libro de Josué hace poco, acá en el vespertino. En el capítulo 10 se nos narra una batalla, y es la guerra contra los amorreos. Y el Señor le dijo a Josué, ve, porque yo voy a entregar ese ejército en tus manos. ¿Y qué hizo Josué? Fue obediente y fue a la guerra.
Y cuando llega la guerra, el Señor ya había herido de enfermedad a una buena parte del ejército. Así que, de entrada, muchos ya están enfermos. Comienza la batalla y el Señor manda una lluvia de granizo. Y yo quiero que trates de imaginarte la escena. Es una batalla en la que están peleando y el granizo solo le cae a los del ejército contrario. Y así se acaba otra buena parte. Y después viene Josué y ora. Y Josué le pide a Dios que el sol se detenga y que la luna se detenga. ¿Y qué hizo Dios? Lo detuvo. Josué capítulo 10, versículo 14. Josué capítulo 10, versículo 14. Dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Y hermanos, habiendo atendido la voz de ¿cuántos? ¿La voz de cuántos oyó Dios? De un solo hombre. Piensa todo lo que Dios hizo por la oración de un solo hombre. Hermanos, ¿cuánto más el Señor va a hacer si el pueblo de Dios a nivel mundial está orando por las misiones? En el libro de los Hechos nosotros vemos que la iglesia oró y el Señor sacó a Juan de la cárcel. Y la iglesia volvió a orar y el Señor sacó a Pablo y a Silas de la cárcel. Y cuando la iglesia ora, los siervos de Dios son fortalecidos, protegidos, animados, consolados. ¿Cómo? No lo sabemos. El Señor solamente nos dice, ore. Así que hermanos, en el nombre del Señor se los digo, no menosprecie el poder de la oración. Cuando usted platica con un misionero, él le va a decir, ore por mí. Porque lo que más se necesita en la obra son también oraciones. Vamos a ver nuestro último punto esta mañana. Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 20. Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 20. La primera manera de involucrarnos en el plan de misiones de Dios, entonces, es comprometiendo nuestra vida para anunciar el Evangelio. La segunda manera es velando en oración. Y la tercera manera es practicando la generosidad en la obra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20, hermanos, es un pasaje muy importante porque Pablo acá nos está dando una lección de contentamiento. Pablo está diciendo que el gozo y la alegría y la felicidad de un cristiano no depende de su prosperidad material. El gozo del cristiano, el contentamiento del cristiano depende de quién somos nosotros en Cristo. Y si en Cristo tú tienes hambre, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, hermano. Y si en Cristo tienes abundancia,
todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Puedes estar contento porque lo que Dios ha permitido en tu vida es para tu bien. Pero en este pasaje también encontramos una segunda enseñanza y es acerca de la generosidad de la iglesia de Filipos. El versículo 10 dice que Pablo se goza porque al fin ellos habían revivido el cuidado de Pablo. Así que este contexto de este pasaje está hablando de una ayuda, de una ofrenda que se le envió a Pablo. Versículo 15 dice que esta ayuda, dice que la enviaron, dice en razón de ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Así que está hablando entonces de una generosidad que es una ayuda, una ofrenda económica en cuestión de dar y recibir. Hermanos, yo sé que hoy en día en la iglesia evangélica y sobre todo pues en nuestra iglesia tenemos mucho cuidado nosotros al momento de exponer acerca de la ofrenda. Porque allá afuera hay muchas personas que se aprovechan. Allá afuera hay mucho falso maestro que lo único que anda viendo es obtener ganancias deshonestas. Pero sería un error no enseñar qué es lo que dice la Biblia acerca de la ofrenda. Así que esta mañana quiero que miremos brevemente para qué es la ofrenda, para qué era esta ayuda que se le envió a Pablo. Versículo 16. Versículo 16 dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez, ¿para qué? ¿Qué dice en su Biblia? ¿Para qué le enviaron la ayuda? ¿Esta ayuda era para que Pablo viviera como millonario? No. ¿Esta ayuda era para que Pablo anduviera en helicópteros y en jets haciendo su ministerio? No. Esta ayuda era para sus necesidades. ¿Qué es una necesidad? El diccionario traduce necesidad como algo esencial para la vida. Algo esencial para la vida. Miro a muchos inquietos ya porque son las 12. Cuando usted tiene hambre, ¿qué hace, hermano? Come, ¿verdad? Y cuando los misioneros tienen hambre, ¿qué deben hacer? Que ayunen. Porque para eso están en la misión, para eso son espirituales, que ayunen, ellos no necesitan comer. No, hermanos. Ellos tienen necesidades al igual que usted. Y así como usted cuida de su cuerpo, de su familia, los misioneros también ocupan ese cuidado para sus necesidades. Así como usted necesita vestimenta, los misioneros también ocupan vestimenta. Así como usted necesita una casa, un techo donde dormir, los misioneros también. Así como usted guarda o tiene un fondo para que cuando sus hijos se enfermen usted pueda darle una atención médica, los hijos de los misioneros también. Hermanos, así como usted le provee educación a su familia, los hijos de los misioneros también. Esta ayuda era para las necesidades de las personas que han renunciado a todo para llevar el mensaje del Evangelio. Versículo 17. Dice, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo está diciendo, el interés del siervo de Dios no es andarle sacando nada a las personas. Un siervo de Dios genuino, un misionero verdadero, un pastor, un predicador que Dios utiliza de manera correcta en el ministerio, jamás va a utilizar el ministerio como una manera de andar viendo qué le saca a las personas. Pablo no andaba interesado en eso. Por el contrario, versículo 17 dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo anda buscando el beneficio de las personas que dan. Esa palabra fruto significa también ganancia. Pablo quería que ellos tuvieran ganancia en sus cuentas.
Y antes que más de algunos se emocione, esta cuenta no está hablando de su cuenta en BAC o Banco Atlántida, etc. Está hablando de algo que es mucho más grande. Está hablando de la cuenta en el reino de los cielos. Cada vez que en el ministerio de Pablo una persona se convertía, es una ganancia para Pablo, pero también una ganancia para todo aquel que estaba sustentando a Pablo. Y cuando la iglesia es generosa para las misiones, cuando se convierte una persona por el ministerio de un misionero o de un pastor, esa ganancia también es para la persona que lo está sosteniendo. Hermanos, la Biblia, Jesucristo en su palabra nos anima a que busquemos hacer tesoros ¿en dónde? En los cielos. ¿Dónde debemos hacer tesoros? En los cielos, no en esta tierra. Y peor aquí en Honduras, donde se lo pueden robar fácilmente. Hermano, el lugar más seguro para invertir es en la eternidad. Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Y yo quiero preguntarte, ¿dónde está tu corazón esta mañana? ¿Tu corazón está en que las naciones alaben el nombre de Dios? ¿Tu corazón está en que la misma misericordia que has experimentado en tu vida, otras personas también la experimenten a través del mensaje del Evangelio? ¿Tu corazón está en que hayan personas reconociendo a Jesús como el único Señor en sus vidas? Si tu corazón está ahí, entonces también tu tesoro va a estar ahí, para la gloria de Dios. Tristemente yo siento que en el mundo hay una mentalidad en la que entre más cosas tiene alguien, es más importante, ¿no? Más tengo, soy más importante. Y a veces creo que eso se ha metido en la mentalidad del cristiano. Pero hermanos, el Señor a lo largo de la Escritura nos anima a cuidarnos de la avaricia y de la codicia. ¿Sabes? El Señor te ha permitido ser un mayordomo, un administrador. Utiliza tu tiempo, utiliza tu familia, tu vida, tus manos, tus pies, tus recursos para la gloria del Señor. Versículo 18. Pero todo, refiriéndose a esta ofrenda, todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y por favor observen esta descripción. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está utilizando un lenguaje sacerdotal. Pablo está utilizando un lenguaje que mencionaban o expresiones que decían los sacerdotes cuando se hacían sacrificios en el Antiguo Testamento. Y esto entonces nos lleva a un principio en el cual yo he estado orando mucho para poderlo decir y te lo ruego que por favor medítalo en tu corazón. Medítalo en tu corazón. La ofrenda no es una donación. Cuando tú ofrendas, tú no le estás haciendo un donativo a Dios. La ofrenda no es un acto de caridad tampoco. A la luz de estos versículos, la ofrenda es un acto de adoración. Y así como cuando venimos a la iglesia, adoramos a Dios cantando, adoramos a Dios a través de la lectura de su palabra y a través de la oración, también debemos adorar a Dios siendo generosos para la expansión del reino aquí en la tierra. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Él va a presentar a una multitud, la cual nadie puede contar, de naciones, tribus, pueblos y lenguas, un día. Ya lo vimos en Apocalipsis. Él lo va a hacer. Pero Él nos da el privilegio de poder participar y de un día poder recibir galardón. Y sabes, yo creo que cuando nos presentemos ese día delante de Dios, una conclusión a la que muchos vamos a llegar es que hubiera utilizado mejor mi tiempo.
Cuando el Señor esté entregando galardones, ahí muchos nos vamos a dar cuenta y vamos a pensar, hubiera dado más, hubiera invertido más, hubiera dedicado más mi vida. Así que hermanos, toda esta generosidad, versículo 20 dice que es para la gloria de solo una persona. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La generosidad no es para que usted se lleve la gloria, es para la gloria de Dios. Iglesia, solo hay dos lugares para estar en las misiones. O estamos activos en el campo misionero, o estamos en la iglesia local, evangelizando, orando y sosteniendo a los hombres de Dios que están en el campo de batalla. Así que a la luz de lo que hemos visto esta mañana, yo quiero compartir con ustedes 3 conclusiones. La primera es: comprometamos nuestras vidas ante Dios. Comprometa su vida ante Dios, no ante el pastor Luigi, no ante el pastor Sergio, no ante el pastor Celso. Comprometa su vida ¿con quién? Con Dios, para poder anunciar el evangelio de Jesucristo primeramente por amor. Pero en segundo lugar, porque hemos entendido que tenemos una deuda. Tienes muchas personas en necesidad alrededor tuyo. No cometas el error de pensar que tienes tiempo, porque tú no sabes cuánto tiempo tienes y tampoco sabes cuánto tiempo tiene la persona a la que conoces. Tenemos una deuda. Segundo, no todos somos llamados para ir al campo misionero caminando. A no todos nos van a enviar, pero sí podemos ir todos. ¿Y sabes cómo? De rodillas, en oración, velando por estos obreros. Este es un mandato a través del cual Dios fortalece, consuela, alienta y protege a los siervos de Dios. Así que, amada iglesia, no menosprecies el poder de la oración. Dios atendió la voz de solo uno e hizo grandes cosas. Oremos, velemos en oración. Y por último, practiquemos la generosidad en la obra de Dios, reconociendo que esto es un acto de adoración que impacta en la eternidad, pero también contribuye a la expansión del reino de Dios en nuestro país y en el mundo entero. Durante un mes hemos sido desafiados a dejar de pensar en nosotros mismos. Durante un mes hemos sido desafiados como iglesias a ser parte del plan misionero de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y dé mucho fruto, hermanos, en sus corazones. Padre, la Escritura dice que si vivimos, para ti vivimos. Ayúdanos a recordar, Señor, que nuestra vida es tuya. Ayúdanos a pensar, Señor, y a recordar que nuestra vida en este mundo no nos pertenece. Ayúdanos a recordar, Señor, que tenemos una deuda que cumplir con aquella persona a la cual tú nos has puesto cerca. Señor, pon en nosotros la necesidad, ese deseo de poder anunciar tu palabra a todo aquel que está sufriendo en este momento. Padre, oro que esta mañana muchas personas sean animadas a comprometer sus vidas y a prepararse para poder llevar tu palabra, Señor. Señor, que despiertes a esta iglesia para que también pueda orar fervientemente por todos aquellos hombres y mujeres que han renunciado a todo por amor a ti, para llevar tu palabra, Señor, hasta lo último de la tierra. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que no menosprecia el poder de la oración. Y Padre, también ayúdanos a ser una iglesia generosa, una iglesia que entiende que el beneficio de dar es para nosotros mismos, de un día poder darte la gloria a ti, Señor, en el reino. Padre, ayúdanos a hacer tesoros, no en esta tierra. Ayúdanos a pensar en la eternidad. Señor, yo sé que todo esto solamente puede ser efectivo si tú haces una obra de gracia en nosotros. Así que te ruego, Padre, por amor a tu nombre,
Y para la gloria de tu Hijo Jesucristo, que estos versículos y estas enseñanzas que hemos visto durante este mes pueda dar mucho fruto, fruto abundante en los corazones de mis hermanos y en la vida de esta iglesia. Somos tuyos, Señor. Úsanos. A ti sea la gloria, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Amén.